una entrevista con ella. Tenemos un documental, ¿no es cierto? Así un es, documental elaborado por nuestras mismas cuyacas, trabajadoras del hogar, quienes han participado, además de toda la escenografía, todo lo que podemos ver en este documental, ¿no es cierto? Presentemos este documental. Bueno, el documental está hecho por las trabajadoras del hogar a través de su propia experiencia. Ellas no han ido a pasar clases, sino desde su propia experiencia, cómo han vivido. A través de este documental se puede observar Entonces, la experiencia. Veamos, estamos tan desesperados de verlo porque es bien interesante. A ver, veamos el documental preparado de nuestras cuyacas. Esta canción va dedicado a todas mis compañeras trabajadoras del hogar. Sí, así, compañera. ¿Qué pasa? No nos pagan exactamente lo que es, sino menos, hasta 1.800, hasta 1.200, así. Y prefieren agarrar por eso como del campo y quieren agarrar inocentes. Esos más que todo, pues que como ya somos así mayorcitas, ya no, un poquito nosotros también queremos trabajar ya bien, algo responsable, con seriedad. Entonces ese ya no quiere más o menos del campo, eso quieren agarrar. Igual sigues por nada, sufriendo discriminación, humillación, explotación. Igual sigues por nada, así es. Nos ha encantado hacer el teatro, o sea, hacer el cine con los compañeros. Ha sido una bonita experiencia. Ha sido donde teníamos que actuar sobre ser bien street art, o sea, poner un carácter de mala, ser amables, tanto lo contrario, lo opuesto. O sea, ha sido una experiencia bien bonita. Nos hemos puesto a buscar incluso hasta polleras para disfrazarnos de cholitas, a pesar que teníamos compañeras cholitas, pero nos hicieron participar también las compañeras que no éramos cholitas. Unidas como una sola, conquistar nuestros derechos. Vamos, vamos, compañeras, unidas como una sola, conquistar nuestros derechos. Basta de ser humilladas, basta de ser explotadas, también ser discriminadas. Sí, solo su casa. Sí, yo te digo, eres cámara 3, ¿no? Cámara 3, digo. Grabando. Daban de sus hijos lo que sobraba, todo eso recogía la señora, ¿no? Y me daba mi plato, sobra. Entonces yo no era callada, ¿no? Yo le decía, señora, no puedo comer porque me está dando sobra. Yo dije, señora, ¿puedo salir? Voy a ir a comprar mi almuerzo, le decía, ¿no? Entonces ella cerraba la puerta con llave, no dejaba salir. Compañera, sin llorar. Adiós, pueblo querido. Cuando vine a la ciudad ilusionada, trabajar y estudiar por mejor vida. Llorando me despidió mi madre amada. Triste fue la mañana de despedida. Llorando me despidió mi madre amada. Mi hermana mayor trabajaba de trabajadora del hogar. Hemos ido primero donde ella a visitarle así y a rogarle a su jefa que nos deje dormir por lo menos un día o dos, pero no ha querido, así que nos hemos ido nomás y mi hermana se ha quedado.
Y en una de esas calles hemos tendido los costales de ropa y encima nos hemos puesto a dormir, o sea, como un cama, ¿no? Nos hemos tapado encima. Hemos dormido creo que unos 3 días, así. Batidoras, escena 4, plano 1, repetición 1. Compañera, feliz de ser trabajadora del hogar. Aquella mujer que trabaja con las doras. Trabajadoras del hogar somos, trabajadoras con las doras. Trabajadoras del hogar somos, trabajadoras con las doras. Pero gracias a Dios, Dios me ha ayudado para fundar este sindicato también. Entonces, por los compañeros, ¿no?, que sufrí. Y, por ejemplo, cuando yo llegué del campo, me discriminaba. Todo era campesina, todo era indígena, chola aquí, chola allá. Entonces, y Milla, ahí es empleada doméstica. Y por eso me he animado a formar este sindicato, para que no haya discriminación con otras compañeras como me han hecho a mí. No tenemos seguro de salud, seguro médico no lo tenemos. Cada una vamos al centro de salud donde nos queda cercana. Nosotras trabajamos de lunes a sábado. Entonces no podemos salir cualquier hora, pero sí tratamos de ir a ese centro de salud, ¿no? Entonces, pero hay otras compañeras que no siquiera pueden ir a un centro de médico, no les permiten salir, algunas, ¿no? Entonces todavía estamos pasando. Esto pasa pero con las que están llegando del campo, con las que migran del campo, ¿no? Pero con las compañeras que son afiliadas al sindicato, pues ya están haciendo respetar poco a poco ya, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, pero quisiéramos tener un seguro de salud para todas las trabajadoras del hogar. En esto estamos luchando. Esto es nuestro pedido como trabajadoras del hogar. En Bolivia el seguro de salud para las trabajadoras del hogar se nos ha extraviado. Como a trabajadoras del hogar Cuyacanacana, Caja, Huaquistawi, Pajuñestacio, ahí. Una Cuyacana, Cajichacucha, Saranta, Bejañaria, Huaquistawi, Zampi. Pues agradecerle y en otra oportunidad estará nuevamente invitada. Gracias. Muchas gracias, será hasta el próximo. Una tamarca chirina, canchita, Anita, Nichipana, Carusaraña.